cuando el mal viene de los buenos. Y quiero que me acompañen a leer nuestras Biblias en el libro de Génesis, su capítulo 16, del verso 1 en adelante. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que habían habitado en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre ti y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tus manos, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú? ¿Y a dónde vas? Y ella respondió: huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción, y será hombre fiero, su mano contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces ella llamó el nombre de aquel lugar de que hablaba con ella: tú eres Dios que ve, porque dijo: ¿no he visto también al que me ve? Por lo tanto llamó al pozo: pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Jared. Padre, gracias. En el nombre de Jesús, honramos tu palabra. Te pedimos, como siempre, Señor, que tu Espíritu esté obrando en medio nuestro, que tome dominio y control de todo lo que somos, pensamos y hacemos. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Damos gracias a Dios por el privilegio de honrar su nombre. Como creyentes, estamos de alguna manera predispuestos o acostumbrados a recibir problemas y males de la gente que nos rodea. En parte por aquellas promesas del Señor o aquella advertencia del Señor de que nos enviaba como corderos en medio de lobos. Así es que de alguna manera estamos predispuestos, preparados, listos para recibir ofensas, maltratos y, ¿por qué no?, abusos de aquellos que no conocen al Señor. Como seres humanos que servimos a Cristo en el corazón, no tenemos ningún problema ni nos asombra que alguien que no conoce a Cristo, que alguien que no sirve al Señor,
nos maltrata, nos ofenda, nos calumnia, mienta sobre nosotros y hasta nos golpea. De hecho, hemos escuchado en más de una ocasión decir al mismo Señor que si alguno te hiere la mejilla izquierda, pues entonces dale tú la otra mejilla. Y si alguno te quiere poner en pleito por tu túnica, quítate la capa y entrégasela también. Ahora, ¿qué pasa cuando el vejamen, el maltrato, el abuso viene de alguien que tiene a Dios en su corazón? Es relativamente fácil ser maltratado, ser calumniado, ser ofendido por alguien que no conoce a Dios. Estamos listos para recibirlo. Sabemos cómo reaccionar. Sabemos qué hacer cuando alguien que no conoce a Dios nos maltrata. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo reaccionar cuando es alguien que tiene a Cristo en el corazón? La experiencia que acabamos de ver hoy, el texto que acabamos de leer, es parte de una serie de sermones de enseñanzas del desierto que nos intenta demostrar o enseñar cómo debemos reaccionar cuando el mal ya no viene de alguien que no conoce a Dios, no es alguien lleno de pecado, no es alguien a quien no le importa el camino de Dios, sino que es alguien que tiene a Dios en el corazón y debe ser ejemplo de conducta. La experiencia de Agar nos da una gran bendición, porque nos muestra de forma eficaz y eficiente un acto muy particular, y tiene enseñanzas que se nos aplica a todos en la vida. Como acabamos de leer, Sarai era una mujer estéril. Había recibido la promesa de Dios, o más bien Abraham había recibido la promesa de Dios de que él sería padre de una gran multitud, que no habría forma de contar su descendencia. Estamos hablando de la promesa de la bendición de todas las naciones a través de su nombre. Abraham sería el objeto de bendición para todas las naciones. Sería el padre exaltado. Salió de su tierra, salió de su parentela con la promesa de Dios de que le haría de él una gran nación. Habían pasado los años y Sara perdía la esperanza de poder ver cumplida aquella promesa. El momento en que Sarai decide tomar en sus manos la decisión de actuar para facilitar el cumplimiento de la promesa de Dios. Y yo creo que ese es el primer gran problema que a veces tenemos. Es que nosotros a veces queremos ayudar a Dios a cumplir las promesas. Y Dios no necesita nuestra ayuda. Sarai vio una oportunidad apelando a las condiciones naturales, a las leyes naturales, a los procesos naturales. Y asumió lo que hacían todos en el entorno. Tomó una ley que le permitía prohijar al hijo de una esclava y le entregó su esclava como esposa a su marido. Y miren, esta esclava tiene una característica muy particular, que es tan extenso que nos tomaría probablemente 40, 50 minutos a explicar todo lo que era Agar. Vale decir que Agar no era una esclava cualquiera. Agar era una sierva de Faraón. Según la tradición, debió haberse criado en un espacio muy particular con una gran educación. Tenía la intención de servir como dama de compañía
a las esposas, a las hijas o a las personas allegadas a Faraón. Así es que Agar tenía no solo una formación importante, sino que además tenía un alto concepto de cuál era su lugar en la sociedad. Todos conocen que Sara llegó a Egipto y Faraón le entregó a Agar a Sara. Hay quienes, la tradición, la misma Mishnah y el Midrash judío dice que Agar era hija de un faraón que había sido vencido por el actual faraón y que por tanto era una egipcia de clase alta y que se fue con Sarai porque se unió en amistad con Sarai. Hasta este momento todo estuvo bien, pero el día que Agar quedó embarazada, apelando a una ley que había en su población, asumió que ya ella no debía seguir siendo esclava. Ustedes conocen la situación. Sara, al verse menospreciada, decidió llevar el caso donde Abraham, y Abraham, como Sara era su esposa, dijo: yo no tengo nada que ver con ese tema. Ahí está tu esclava, ella es tu esclava, haz con ella lo que tú quieras. Y Sara entonces incurre en una segunda violación de la ley que conocía Agar, y es que comenzó a maltratarla. La misma ley egipcia, a través de la cual Agar terminó siendo esclava, decía que si un amo maltrataba, vejaba a un esclavo, tenía el esclavo el derecho de ser libre, que no tenía, porque la esclavitud entre los egipcios no era como en otros pueblos. Ella tenía la libertad de ir donde las autoridades y pedir su emancipación. Y probablemente en este proceso estaba Agar. Probablemente esa ley había aplicado a Agar y se fue de la casa de Sarai. Estaba buscando a alguien que viera la situación por la que ella pasaba. Ella estaba en la casa de un hombre y una mujer que se supone eran la voz de Dios. Estoy seguro que en aquella casa se había hablado muchas veces acerca de la bondad, el poder y el plan de Dios para esa familia. Y allí está Agar, sintiendo que ha hecho todo lo que tenía que hacer para ser libre. Ha engendrado un hijo y le va a dar un hijo para que el amo de la casa no tenga que dejar su herencia a alguien que no lleva su sangre. Agar de alguna manera era un vientre de alquiler, porque eso es lo que se acostumbraba en aquellos pueblos. La señora le daba la sierva al marido para que tuviera un hijo, y después que el hijo nacía, la esclava era vendida o expulsada, y la dueña se quedaba con el hijo adoptado, y como ya no había mamá, a ella terminaba siendo la mamá del niño. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Y aquí está Agar. Sale corriendo, sale huyendo, buscando a alguien que le pueda dar razón, que la pueda ayudar porque se siente ultrajada. Y yo no sé si ustedes logran entender la situación por la que atravesaba Agar. Se supone que esta gente eran gente de Dios. Y Agar no había hecho nada más que hacerle bien a esa familia. Ella no tuvo nada que ver con ese tema. A ella no le preguntaron, no la indagaron, no investigaron con ella si ella quería o no quería. Tomaron una decisión. Ella, apelando a sus reglas, a las leyes en las que había sido educada, tal como Sara apeló a una ley a la que ella había sido educada para obligarla a quedar embarazada de Abraham, ella estaba apelando a una ley con la que ella había sido criada para sentirse libre. Y lo extraño es que mientras va de camino, se da un hecho inimaginable. Si ustedes revisan todo el texto bíblico, Dios hasta este momento no le ha aparecido a ningún ser humano. Ustedes escucharon lo que yo dije, ¿verdad?
Desde el libro de Génesis capítulo 1 hasta el libro de Génesis capítulo 16 no hay una sola aparición de Dios. Dios hablaba con Abraham, Dios hablaba con Moisés, Dios hablaba con todos, pero a nadie se le había acercado. Pero peor aún, o más extraño aún, desde el libro de Génesis, cuando Dios habló por última vez con una mujer, que fue con Eva, para recriminarle el haber escuchado la voz de la serpiente, Dios no le había vuelto a dirigir la palabra a una mujer. Y Agar, la esclava egipcia, es la primera que tiene el privilegio de escuchar a Dios dirigirse a ella y ver por primera vez el ángel de Jehová. ¡Aleluya! Hasta ese momento, ningún ser humano había visto el ángel de Jehová. La última vez que se había visto un ángel fue el día que Dios cerró el huerto de Edén y Adán y Eva vieron un ángel que se paró delante del Edén para evitar que Dios entrara. Hasta ese momento nadie había visto un ángel. Y Dios envió un ángel directamente a hablar con aquella mujer. Hasta ese momento Dios nunca le había hecho una promesa a una mujer. Y sin embargo, a aquella mujer que salió huyendo de una casa por el maltrato, le hizo una promesa directamente a su cara. La misma promesa que le hizo a Abraham. Dios tomó y honró a aquella esclava egipcia entregándole, primero, reconsiderando y restableciendo la comunicación de Dios con la mujer. Dios había hablado con muchos hombres después de la caída, pero nunca había hablado con una mujer. Segundo, por primera vez un ángel se presenta delante de una persona. Tercer privilegio que le da Dios a Agar es escuchar la primera promesa que Dios le hace a una mujer. De hecho, si revisan todo el texto bíblico, Dios nunca habló con Sara, salvo el día que la reprendió por incrédula. Nunca sostuvo una conversación con Sara. Sin embargo, Agar le hizo una promesa de que su descendencia sería incontable. Y vamos a ver, no nos preguntamos por qué tanto privilegio a una esclava egipcia. La pregunta del ángel fue: Agar, ¿de dónde vienes? Te veo que vienes corriendo. Pero me gustaría saber a qué le corres. Exactamente de dónde vienes en este momento. Sin intentar esconder su situación, Agar le dice al ángel de Jehová: Señor, yo voy corriendo de mi sierva Sarai. Y la respuesta del ángel es aleccionadora para todos nosotros. Primero, la respuesta del ángel es: vuelve donde tu sierva y séle sumisa. Qué extraño. Se supone que Dios debió haberle dicho a Agar: Agar, vete, están siendo injustas contigo, no te están tratando bien, ven que yo estoy contigo, yo he venido a hablarte. Sin embargo, lo que el ángel le presenta a Agar es una opción de volver al lugar de donde ella estaba corriendo, a sentarse, a hacerle sumisa a esa señora que le estaba maltratando. A veces nosotros sentimos que necesitamos reclamar nuestros derechos y Dios, no obstante, nos pide que sacrifiquemos ese derecho a Él, porque Él responde por nosotros. Lo más interesante es que la respuesta de Dios es: yo he escuchado tu aflicción. No le escapaba a Dios el hecho de que Agar estaba siendo maltratada.
No escapaba de las manos de Dios el hecho de que Agar estaba siendo tratada injustamente. Pero Dios le dijo a Agar, Agar, yo te estoy escuchando. Y uno de los problemas que a veces tenemos es que nosotros creemos que Dios no está escuchando, que Dios no se ha dado cuenta de lo que nos está pasando. Agar era una mujer que no conocía a Dios. Sarai era una mujer que supuestamente conocía a Dios. Era la madre de la promesa. Tenía la promesa de ser la madre exaltada, a través de la cual vendría el Mesías, el Salvador del mundo. Era la esposa del padre de la fe. Y sin embargo estaba allí maltratando injustamente a una joven que no había hecho otra cosa que servirle. Es muy común escuchar en nuestra sociedad e inclusive en nuestras iglesias hablar de que el que te hace la guerra, el que está en tu contra, el que va en contra tuya tendrá que ver. Y yo les digo, el que me anda en esa condición no conoce a Dios y ha pasado toda una vida sirviéndole en vano, no conoce al Dios que le sirve. Porque Dios no es un Dios que anda tomando venganza para que nosotros nos sintamos bien. Aleluya. Yo quiero que usted sepa que hay gente que le ha hecho daño, pero lo ha hecho bien intencionado y aman a Dios. Que no todo el que hace mal está pensando que te está haciendo una maldad. Realmente cree tener el derecho para hacer y decir lo que hace y dice. Y necesita ser sanado. Y Dios va a intervenir en su vida. Pero no va a ser para que tú te sientas bien. No va a ser para tomar venganza. A Dios la venganza no le interesa. A Dios le interesa sanar y salvar a la gente. ¡Aleluya! Dios le prometió a Agar, ve, tú tienes un niño, ese niño corre un riesgo en este momento, regresa a casa de Sara, sale sumisa y olvídate del resto. Ponlo en mi cuenta y olvídate del resto. Yo no sé si somos capaces de entender lo que Dios está diciendo. A veces pasamos por momentos difíciles e incómodos y parece que Dios no está ahí, que Dios está lejos, que no nos está mirando, que no sabe lo que nos está pasando. Y salimos nosotros mismos a tomar en nuestras manos la venganza o la solución de ese problema. Cuando Dios se encuentra a Agar, que está buscando una solución por sí misma, Dios le dice a Agar, necesito que hagas esto por mí. Vuelve donde Sara. Yo te estoy escuchando. Yo veo tu aflicción. Yo escucho tu aflicción. Y aquí está. Agar no le estaba orando a Dios, pero su aflicción era innegable. Y Dios la escuchó. Si es, por decirlo de alguna manera, sorprendente lo que ha pasado hasta ahora en este relato. Dios hablando a una mujer. Dios enviando un ángel donde una egipcia que fue criada en idolatría, que probablemente servía a sus dioses, que probablemente no estaba pensando en Dios cuando salió de casa de Sarai, que buscaba una solución, que probablemente pensó en regresar a su casa, a donde estaba. Porque vamos a ser francos, nos sentimos tentados a regresar a los espacios donde hemos sido felices, a donde más o menos estábamos bien. Así es que es muy probable que Agar estuviera buscando una ruta para regresar a Egipto. Ya no aguantaba más el maltrato de Sara. Y yo me imagino lo que habrá dicho Agar. Esto yo no lo aguanto más. Hasta hoy terminó, hasta hoy llegó este abuso. Yo me voy aunque me muera. Y si me voy a morir en el camino, es mejor morirme en el camino y no seguir aguantando estos vejámenes. Esta situación no hay que la aguante, me voy. Y la respuesta de Dios es regresarla de nuevo al mismo lugar. Pero el Agar que
que salió al desierto buscando un camino a Egipto no fue Agar que regresó a la casa de Abraham. Porque Agar que regresó a la casa de Abraham tenía un conocimiento. Dice la Biblia que ella dijo: tú eres el Dios que ve. Dile a la persona que está a tu lado: Dios te ve. Dios nos ve. Y miren, yo reconozco que generalmente cuando nosotros escuchamos Dios te ve, pensamos: es que yo no puedo pecar, porque donde quiera que yo me meta, Dios me ve. Pensamos en la mirada de Dios como una mirada de juicio, como una mirada de escrutinio para castigar, para lastimar. Pero lo que Agar está mirando es un Dios, es una mirada completamente distinta, es una mirada justiciera, una mirada que ve la intención del corazón. Es una mirada que ve el propósito con el que tú actúas, la justicia o las buenas intenciones que guían tus acciones. Lo que Agar dijo fue: oye, yo pensaba que no había nadie con poder que me estuviera mirando. Yo sentía que yo estaba sola en ese lugar, que nadie estaba viendo lo que pasaba. Y qué lástima, qué doloroso es cuando tú sabes que tú estás haciendo algo bien y alguien está mintiendo, te está maltratando y no hay quien pueda ver que tú tienes la razón. Y Agar sintió que tenía sentido, que ella lo podía soportar, porque ya ella sabía que había alguien que estaba por encima de todos y que estaba viendo lo que ella estaba pasando. Desde el día que Agar salió hasta el día que Agar finalmente fue expulsada por Sara de su casa, pasaron 14 años. Desde aquel día que salió embarazada hasta el día que finalmente fue expulsada, pasaron entre 14 y 16 años. Y usted nunca jamás escuchó una queja, ni un maltrato, ni un levantamiento de Agar. Porque ella entendió que ya no le servía a Sarai. Ella entendió que ella estaba en esa casa no como sierva de Sarai, sino como sierva de Dios. El día que ella decidió irse hacia Egipto es porque ella sabía que realmente le tocaba la libertad. Ya había aportado un hijo, o sea, una obra a la familia. Ya había además sido objeto de maltrato, y en cualquier tribunal que ella llevara a su caso, ella era una mujer libre. Pero decidió volver a la casa de Abraham y someterse, ya no como quien se somete a Sara, sino como quien se somete a Dios. Aleluya. El apóstol decía: sea lo que ustedes hagan, lo que sea que hagan, no lo hagan para los hombres, sino háganlo como quien lo hace para Dios. Porque servimos a Dios. Y me llama la atención que, como les dije, no solo ella vio la mirada de Dios como una mirada bienhechora, no solo como una mirada de bendición, no solo como una mirada que la cuidaba, sino que además, y escuchen este nombre, escuchen esto, es la única mujer que le ha puesto un nombre a Dios. Busquen cada uno de los nombres que tiene Dios en la Biblia, y es el resultado de una experiencia de Dios con un nombre: el Roy, el Shaddai, Jehová Jireh, Jehová Rafa. Cada uno de los nombres tiene que ver con una experiencia de Dios, con un nombre de Dios. Sin embargo, el Dios, el viviente que me ve, fue el nombre que le puso a Agar. Y yo no sé si usted entiende este concepto. Dios es un Dios vivo. Dios es un Dios vivo. Hay gente que parece que olvida que Dios es un Dios vivo. Dios no puede ser un concepto en nuestras vidas. Dios no puede ser una doctrina en nuestras vidas. Dios no puede ser un nombre, una creencia. De eso está lleno el mundo de religiones, de corrientes de fe sin
con experiencias de Dios. Para Agar, Dios era un viviente. Ella lo vio con sus ojos, ella habló con él, le escuchó, se dio cuenta que él estaba pendiente, y esa es nuestra realidad. Solo cuando Dios se convierte en el Dios viviente que nos ve, nuestra vida de fe tiene significado. Servir a Dios no puede ser el asumir una doctrina, asumir una creencia, predicar una fe. Debe ser la experiencia diaria que transforma nuestro corazón, nuestra manera de vivir, nuestra manera de sentir, nuestra manera de hablar. Aleluya. Servir a Dios no puede ser asistir a la iglesia. Servir a Dios no puede ser pago de diezmos ni ofrendas. Servir a Dios no puede ser tomar un micrófono para predicar, cantar o tomar una parte. Servir a Dios debe ser una experiencia transformadora de un Dios viviente que se relaciona con los suyos. Desde la calle hay cientos, miles, millones de personas que profesan a Dios con sus labios. Sin embargo, cuando busca sus vidas, no tienen apariencia de piedad. No viven piadosamente. Su religión, su fe, escucho hablar de Kiko La Quema. Y sabían que Kiko La Quema, yo escuché un diálogo de Kiko La Quema con él y yo pensé que estaba escuchando a un pastor. Dios nos ayudó. Dios nos permitió y hicimos la diligencia. Y yo dije, no, pues yo estoy escuchando a un hombre de fe. Este hombre por lo menos era ministro. Y sin embargo, violaba niñas, mataba gente, vendía droga, enfermaba gente. Porque el mundo está lleno de gente que tiene a Dios en los labios. Pero para Agar, Dios se convirtió en un Dios viviente. Sara era la madre de la promesa. Y sin embargo estaba maltratando a Agar. Abraham era el hombre de fe. Y cuando le hablaron de él, yo no tengo nada que ver con eso. Ese es un problema de ustedes. Ese es un problema de mujeres. No me metas a mí en ese problema. ¿Se imaginan? Aquel que tenía, de quien ella llevaba en su vientre un hijo, que se iba a quedar siendo hijo de él y de esa señora. Cuando se da cuenta que su esposa la va a maltratar, dice, yo no tengo nada que ver con ese tema. Eso es un problema de ustedes. Y la subyugó tanto que ella no pudo soportar más. No tenía donde quien quejarse, no tenía donde quien ir. El único refugio que le quedaba era irse al desierto a ver si podía llegar a un espacio, cambiar de lugar y encontrar un espacio donde alguien pudiera escucharla. Y Dios salió en su encuentro. Le dijo a Agar, yo te escuché. Y cuando ella se sintió escuchada, cuando ella sintió que Dios le dio respuesta a su situación, cuando ella entendió que Dios estaba pendiente de ella, que ese niño no era un error, que ese niño no era un problema, que ese niño era un plan de Dios desde antes de su nacimiento, y Dios le dijo lo que le iba a hacer, y cómo ese niño la iba a exaltar y iba a llegar a ser madre de naciones. Entonces ya ella fue capaz de soportar los mayores vejámenes. Ya no tenía problema con cómo la trataba Sara, porque ella sabía que hasta un día sería. Ella sabía que Dios tenía una fecha para darle culminación a eso. Y fue la única mujer en el Antiguo Testamento que puede tener la experiencia de haberle colocado un nombre a Dios en una experiencia personal y directa con su Dios. Mis amados, Dios debe ser para nuestras vidas un Dios viviente. Dios debe ser para nuestras vidas un Dios que nos escucha.
Dejemos de intentar solucionar las cosas con nuestras propias manos. Aprendamos a llevar nuestras cosas en oración delante del Señor. Aprendamos a entregar nuestros problemas a Dios en oración. Aprendamos a creer que Él puede solucionar. A veces creemos que todo lo que vemos, que lo que está a nuestro alrededor son los únicos recursos con los que contamos. Pero se nos olvida que hay un ser por encima de nosotros que tiene recursos infinitos y que está a nuestro favor. Hermanos, Dios sigue siendo un viviente que ve. Nos mira y nos mira para nuestro bien, para bendecirnos, para darnos gracia. Aleluya. Espíritu Santo de Dios. Entregar nuestro corazón, nuestra vida, de forma sincera y franca. Nuestra experiencia con Dios no puede seguir siendo solo una expresión. Una expresión que no transforma, que no cambia.